Buen día a todos. Escogí estas dos canciones porque hablan de la gracia, de la sublime gracia. Porque el tema de esta mañana, o entramos prácticamente cuando estamos haciendo el estudio de Primera de Timoteo, a esta sección donde Pablo da su testimonio personal de la gracia salvadora. Este himno que hemos cantado, Sublime Gracia, casi viene a ser una biografía, podríamos decir así, de este pastor, si no me equivoco, británico, John Newton, no el científico obviamente, sino este pastor que en un momento dado realmente era un vendedor de esclavos. Usted conoce quizá algo de su biografía, al punto que cuando él se convirtió pudo escribir esta hermosa letra, ¿sí? Y yo creo que es parte de su biografía que él escribe. Y y la gente iba incluso a su casa, dicen, según la biografía o los testimonios que tienen, a ver si realmente se había convertido este hombre, ¿sí? Y él, a medida que iba envejeciendo, él solo se conocía y decía él a sus compañeros, bueno, parafraseando un poquito, él decía, ya la edad me está avanzando, ya no me acuerdo muchas cosas, decía él, pero sí sé y me acuerdo dos cosas, decía John Newton. Yo soy el gran pecador, un gran pecador, decía John Newton, y él es un gran salvador, decía el Señor. O sea, si la edad le venía y se olvidaba muchas cosas, pero él entendía eso, de que él era un gran pecador y que también él veía en Cristo como un gran salvador. Entonces, Sublime Gracia es una canción que creo que todos en la medida de los casos, todos nosotros deberíamos hacernos parte de esto, porque ¿qué éramos antes? Hay testimonios de muchos creyentes que realmente eran hombres perversos, malvados, hombres que realmente no solo, como íbamos a estudiar, como da Pablo su testimonio, que no solamente eran blasfemos, sino también eran perseguidores y aún eran injuriadores, como el Señor en su gracia pudo escoger a este hombre, que era Pablo. A veces entendemos y vemos lo bonito que Pablo escribió, las 3 epístolas, lo que sufrió por causa de Cristo, pero antes de que tenga ese encuentro allá en Hechos capítulo 9, antes de que se encuentre con el Señor, realmente Pablo, como él mismo lo dice, de los pecadores yo soy el número 1, o sea, prácticamente un hombre malvado, al punto de que cuando se convirtió muchos creyentes no querían ni acercarse porque no creían que era realmente un discípulo, dicen. Le tenían tanto miedo, tanto terror le tenían a este hombre, porque no le bastaba ir tras los cristianos en Jerusalén, sino que su furia, ese odio, podríamos decir así, a los cristianos, a los creyentes, hizo de que no solamente persiguiera a los que estaban en Jerusalén, sino más allá de Jerusalén, hubo a Judea, hubo a Samaria, y aún más allá pidió cartas a los, ¿te acuerdas en su biografía? A los sumos sacerdotes, para poder prender a los cristianos, entrar casa por casa, dice las Escrituras. Vamos a leer algunos pasajes quizá. Casa por casa, dice, y las Escrituras, que es la palabra del Señor, dice que él entraba, ¿sí? Y los sacaba de los cabellos, dice, no solo a hombres, sino a mujeres, y los metía en la cárcel. Y no solo los metía en la cárcel, sino también consentía que los matasen a muchos cristianos. Entonces Pablo recuerda eso 30 años después de ese encuentro, o sea, casi 30 años después, Pablo sigue recordando lo que él era antes. Sigue recordando y al recordar eso, él mantenía esa humildad y él mantenía ese recuerdo como cómo es que Dios, ¿sí? A un hombre tan perverso, ¿sí? Tan perverso, pero no te imaginas lo perverso que talla lo que era antes Pablo, ¿sí? Cómo es que la gracia del Señor, ¿sí? Viene sobre su vida y lo escoge a él para el ministerio, y es más allá, lo escoge a él como un siervo de él. Ahora,
uno va a entender aquello, porque cuando estamos estudiando la carta a Timoteo, ya habíamos desarrollado, podríamos decir así, cuál era la responsabilidad. Pablo está escribiendo a Timoteo y le está mostrando cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia. Y en todas las cartas, Colosenses, Gálatas, Corintios, etc., hay una responsabilidad de los creyentes, es de cuál es de cuidarse de las falsas doctrinas. Y esto debería hacerse a través de ¿qué? De enfrentar a los falsos maestros. Porque los falsos maestros están y van a estar y van a seguir estando en la iglesia. Y dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, van a seguir entrando y enseñando falsas doctrinas, o sea, falsas enseñanzas. Y para aquello, Pablo le dice a Timoteo, tienes que entender 4 cosas, como habíamos hablado, tienes que entender su error, tienes que entender su meta o propósito, tienes que entender cuál es el motivo de estos falsos maestros y cuál es su efecto o su resultado. ¿Y por qué debemos entender aquello? Para poder identificar a estos falsos maestros. ¿Y por qué debemos identificar a estos? ¿Por qué debemos enfrentar a estos? Y la anterior semana, de alguna manera, había detallado, ¿sí? Si bien tenemos que entender a estos falsos maestros, debemos enfrentarlos a estos porque, primero, obstaculizan todo lo que es la obra del Señor, ¿sí? La obra salvífica de Dios. Porque cuando dice en el versículo 4, vámonos a Timoteo, capítulo 4, ¿sí? En el versículo 4 dice, ni prestes atención a fábulas o genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, y así te encargo. Ahora, si tú ves en estos versículos, lo que hacen estos falsos maestros están obstaculizando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no es a través de fábulas, historias, tradiciones o cuentos o aquella predicación que se hace que uno va a llegar a ser salvo. ¿Te das cuenta? Están obstaculizando la obra santífica de Dios. Están obstaculizando, en vez de llevar a la salvación a los hombres, cuando vienen a la iglesia, en vez de hablarles de esa necesidad de salvación, en vez de hablarles de la doctrina del evangelio, están hablando fábulas, están hablando historias, anécdotas, cosas, y generalmente se traduce, alguna vez, no sé si tú has visto una imagen, ¿sí? Las personas entrando a la iglesia y por detrás hay un precipicio, y las personas están entrando y están cayendo al precipicio, vale decir, están yéndose al infierno, aunque las personas están entrando dentro de la iglesia. No sé si viste alguna vez esa imagen. Entonces, Pablo está diciendo, estos falsos maestros están obstaculizando la obra de Dios, están obstaculizando que los maestros realmente, en vez de llevarles a la salvación, presentarles el evangelio, ellos están hablando fábulas, historias, ¿sí? Genealogías interminables, están sacando versículos de la Biblia, ¿sí? Que no son para salvación. No sé si estás entendiendo. Entonces tú puedes ir a las iglesias, puedes ir, pero si en un momento dado no te hablan del verdadero evangelio, pues están simplemente están manteniéndote ahí, quizás dentro de la iglesia. Ahora, muchas veces ha resultado que cuando venía alguien nuevo, por ejemplo, aquí en la iglesia, a veces justo tocaba un tema de ofrendas, ¿no? O sea, así. Y a veces pareciera que la persona que ha venido, yo decía, justo cuando uno viene nuevo, empieza a escuchar hablar de ofrendas, que sí es necesario, porque no todo aquel que habla de prosperidad y todo es tampoco un falso maestro. Pero si su motivación, o sea, su meta es esa, y solo esa, entonces ya hay que cuestionarse, ¿no es cierto? Hay que cuestionarse, porque lo segundo que están haciendo los falsos maestros, ¿qué es? Están obstaculizando el desarrollo de las virtudes cristianas. En este caso, Pablo está mencionando el amor, que es el mayor, dice, ¿no es cierto? Entonces, en vez de hablar de que el creyente, ¿sí?, desarrolle virtudes cristianas, que hay muchas, ¿no es cierto?, compasión, que desarrolle esa amistad, que desarrolle ese compañerismo, esa exhortación, etcétera, virtudes cristianas. Entonces, en vez de ayudar a desarrollar eso a través de la predicación, a través de la enseñanza de la palabra, estos falsos maestros, ¿qué están haciendo? Están obstaculizando. Por eso dice en el versículo 5, ¿sí? Pues el propósito de este mandamiento es el
El amor, dice, ¿no es cierto? Nacido de un corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, si uno no es salvo, o sea, el amor de Dios no está en él. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Cuando uno nace de nuevo, ¿qué dice Romanos 5:5? El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Si uno no es salvo, o sea, no tiene pues ni el amor, ni la fe, ¿sí? Ni una conciencia sana, no va a tenerlo. ¿Me entiendes? No lo va a tener. Entonces, los falsos maestros no solo están obstaculizando, ¿sí?, la obra del Señor, o sea, la obra salvífica, creo que estoy pronunciando bien, la obra salvífica del Señor, ¿sí?, sino que están obstaculizando el que el creyente pueda desarrollar sus virtudes cristianas, su modo de ser, su carácter. Están ellos más bien obstaculizando aquello. Estos falsos maestros, o sea, no están hablando de cada vez de desarrollar, de caminar en santidades, de seguir adelante, cambiar día tras día, ¿sí? No están hablando. ¿Por qué? Porque ni las fábulas, ni las genealogías, ni los cuentos de viejas, eso no va a traer, no va a desarrollar en los cristianos, ¿qué cosa? Virtudes. ¿Estás captando la idea aquí? Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, sí, estos están obstaculizando la obra del Señor, pero no solo están obstaculizando la obra del Señor, sino también están obstaculizando que el creyente desarrolle virtudes cristianas, cada día mejor, ¿sí? Y las fábulas y cuentos de viejas o las genealogías que ellos están predicando o están enseñando no ayudan a aquello. Ahora, y no solo están obstaculizando las obras, estoy repitiendo para que entiendas bien, ¿sí? No solo están obstaculizando las virtudes cristianas, sino que también están desviando su meta y su ministerio de aquellos cristianos. A ver, fíjate el versículo 6 para que tú me entiendas, versículos 6 y 7 que dice, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, ¿sí? Para que tú me entiendas, quizá tú has visto aquí a un ministerio, aquí en la iglesia, ¿sí? Uno que estaba cantando al Señor, alabando al Señor, quizá estabas tú ahí viendo que era un siervo del Señor, ¿sí? Activo. Pero estos se desvían, dice, y al desviarse, ¿qué están haciendo? Están obstaculizando esa meta que tenía. Porque antes podía pregonar o antes podía decir, ¿no es cierto? Sigo a la meta, prosigo a la meta, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento de Dios. Sigo con mi ministerio. Es como si yo en algún momento, ahorita estoy hablando, no, prosigo a la meta, prosigo mi ministerio, le sigo sirviendo al Señor. Pero si yo escucho a un falso maestro, sí, que me está hablando de fábulas, genealogías, cuentos de viejas, está distorsionando la palabra, ¿sí? Esto promueve que muchos pueden desviarse y al final pueden alejarse ¿de qué? De su meta, de su ministerio. ¿Nos estás entendiendo? ¿Sí? Entonces estos falsos maestros, ¿sí?, están obstaculizando la meta, o están desviando de la meta y del ministerio cristiano. A muchos de ellos, por eso en el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hacen ni lo que afirman. Amén. Entonces, estos falsos maestros, tenemos que entender cuál es su error, su meta, su motivo, su efecto, porque estos están obstaculizando la obra de Dios, están obstaculizando el desarrollo de las virtudes cristianas, además están alejando a muchos de la meta y el ministerio que Dios les había dado. Y peor aún, ¿sí?, ese que se ha desviado, ese falso maestro, falso pastor, ese hereje, lo que tú quieras llamar, ¿sí?, o ese que se ha desviado, ¿sí?, va a empezar ¿a qué? Va a empezar a hacer un uso inapropiado de la palabra de Dios. Por eso hay muchos, como dicen, ¿no? El discípulo es como su maestro, ¿no es cierto? Si yo fuera un pastor, un ministro que habla solamente, por decirte, de prosperidad o que la salvación está en función, en este caso, ¿sí?, que el cumplimiento de la ley te va a traer la salvación, tú vas a repetir, y vas a repetir, y el otro va a repetir, el otro va a repetir, y van a hacer un mal uso de las Escrituras. Es como sacar un texto fuera de contexto, inventando un pretexto para algo, para un motivo personal, ¿sí?, para algo que yo quiero.
Y estos falsos maestros, vamos a leer en los otros capítulos que vienen, una de las principales motivaciones que estos tenían era dinero. ¿Tu hijo quiere ser salvo? Bueno, ¿quién no quiere que su hijo sea salvo? Dime. ¿Tu esposo quiere que sea salvo? ¿Sí? Entendiendo que hay un lugar eterno de perdición, ¿sí? Y si yo te digo que soy un maestro, un pastor, un reverente de aquello, ¿sí? Si tú pones una ofrenda hoy, ¿sí? Yo te diría eso, ¿no es cierto? Si tú pones una ofrenda hoy, ¿sí? El Señor va a obrar en ti, porque todo aquel que siembra cosecha. Y saco fuera de contexto un versículo, y bueno, y como uno quiere aquello que hace, a través de esa falsa enseñanza, pues lo va a hacer. ¿Me estás entendiendo? Y entendemos a través de los estudios que hacemos que ni el cumplimiento de la ley, ni el dar tus ofrendas, ni el venir cada domingo a la iglesia trae salvación. Solo la fe puesta en ¿quién? En Cristo, tu Salvador. El que tú ofrendes, el que tú des para la casa del Señor, simplemente es una evidencia o es algo que en ti ya nace para seguir cumpliendo la obra del Señor. Pero eso no te trae salvación, ni el bautizarse trae salvación, tú sabes, ¿me estás entendiendo? Entonces, estos falsos maestros no solo obstaculizan la obra de Dios, no solo están obstaculizando el desarrollo de las virtudes cristianas. Estos falsos maestros, a través de sus fábulas y cuentos de viejas genealogías, ¿sí? Están desviando a muchos de la meta que tenían a un principio, ¿sí? De su ministerio, y estos están empezando ya no solo a alejarse del ministerio o a alejarse de su meta, sino que estos están empezando a enseñar y a usar mal la palabra de Dios. Están empezando a enseñar mal, que a veces parece cierta. Si tú ves a un falso maestro, a veces lee un versículo, ¿sí? Y tú dices, sí, es verdad, está escrito. Pero si está fuera de contexto, está fuera del texto, o sea, no está conforme a todo lo que la palabra dice, entonces, y si tú no estudias, pues te lo vas a tragar, como decimos, y vas a entender que es verdad, y vas a sostener esa verdad, y no solo para ti, sino para muchos más. ¿Estás entendiendo el contexto un poco? Amén. Amén. Entonces, resumiendo todo esto, podemos decir, aquí hablando, cuando Pablo habla, los versículos 9 y 10, dice, conociendo esto que la ley no fue dada, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Amén? ¿Es buena la ley? Sí. ¿Por qué es buena la ley? Porque te trae convicción de pecado. ¿Sí? Eso es la ley. Te trae convicción de pecado. Es buena la ley. Conociendo esto, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los imatricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y aquí Pablo está resumiendo y está diciendo que la ley no redime ni salva. ¿Te das cuenta? El cumplimiento de la ley nadie cumple la ley. La Biblia está estableciendo aquello, ¿no es cierto? No hay uno que haya cumplido la ley. No existe un ser humano que haya cumplido la ley. No hay justo ni aún uno, dice. El único que pudo cumplir la ley, ¿quién fue? Cristo. Pero no hay más, no hay. Absolutamente no hay un ser humano que haya cumplido la ley, y por tanto la ley no salva, y tampoco la ley, o sea, no es un medio de salvación, ni tampoco es un medio de santificación. La ley. Simplemente la ley es para darnos convicción de pecado. Y al decirnos todo el decálogo, ¿sí? Ya sea en pensamiento o en obra, dime que no quebrantas la ley. Quebrantas la ley, ¿sí? Y eso te hace merecedor, pues, de muerte. Entonces, alguien tiene que cumplir esa ley y alguien tiene que morir por el quebrantamiento a la cual tú has quebrantado la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo está diciendo, la ley no salva, no santifica,
¿sí? Al creyente, no va a desarrollar virtudes cristianas, no va a salvar a nadie, ni el cumplimiento de la ley no va a salvar, y por eso es que los falsos maestros están hablando de que el cumplimiento de la ley te puede salvar. O sea, obras te pueden salvar. Y Pablo dice, no, eso no está bien, eso es un mal uso de la palabra, es un mal uso, podríamos decir así, del verdadero evangelio. Entonces, y ahora Pablo va a asumir un testimonio personal y les va a mostrar a todos, ¿sí?, que siendo él como el prototipo, como el ejemplo, como el patrón, y va a decir, miren, hasta ahora, estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿sí?, el más pecador de todos, estaba hablando en ese tiempo Pablo, era yo, dice. O sea, miren, o sea, era como mostrarse a un ejemplo de la gracia del Salvador del Señor. Mucho peor que un fariseo. Mucho peor que cualquiera que esté en ese momento. Y es más, si uno analiza realmente lo que era Pablo, como decía al principio, antes de Cristo, creo que ninguno de nosotros, si estuviéramos en ese tiempo, hubiéramos pedido más bien que Dios abra la tierra y se lo trague a este hombre. ¿O no? Hubiéramos pedido. ¿Qué tal si ahorita estamos reunidos aquí y viene alguien y te saca del cabello, te saca de tus... así, no te saca, pues por favor salga. Te saca, dice la Biblia, dice que lo sacaba del cabello tanto a hombres y a mujeres, sin importar sus hijos, sus hijitos que estaban ahí, los sacaba a arrastres y los llevaba a la cárcel, y no le bastaba sacar a la cárcel, llevarlos a la cárcel, sino que les obligaba ahí adentro, prácticamente yo creo que los torturaba ahí adentro para que estos blasfemen a Cristo. Para que estos blasfemen a Cristo. Y en ese momento, imagínate tú, uno podría decir, oh Señor, salva a este hombre, que sea tu Dios. No, más bien dice, no, vamos a ver, el día que muera este se va a ir al infierno. ¿Te das cuenta? Y Pablo está asumiendo ese testimonio como muestra de que la gracia del Señor puede salvar hasta el más vil de los hombres. Si ahorita yo pensara, es como pensar, por decirte, no quiero meterme en política, ¿no? Pero pongo en mi mente un personaje que diría, este hombre, un día va a pagar, decimos, ¿no es cierto o no? Un día va a pagar lo que está haciendo. Un día va a pagar lo que hace. Pero ¿qué tal si se salva? O sea, ¿qué tal si Dios, así como a Pablo, le muestra su gracia? Imagínate el corazón de los creyentes en ese momento. Pero Señor, he oído que este hombre hace muchos males, le dijo cuando en Hechos capítulo 9, Ananías. He oído que esto hizo muchos males en Jerusalén. Señor, o sea, es como decir, ¿estás seguro de que este es un creyente? Obvio, el Señor mismo tuvo que decirle a Ananías, porque si no, imagínate. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo empieza a dar un testimonio, ¿sí? Y en estos versículos del 12 al 17 que hoy vamos a estudiar, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo la gracia salva, ¿sí? Es pura gracia. La salvación es meramente gracia. Pero no solo te salva la gracia, sino que la misma gracia te transforma. O sea, no hay eso de que, ay, eres un cristiano carnal, no hay. O sea, si realmente eres salvo, o sea, si por gracia has sido salvo, hermano, entiende esto, ¿sí? Y no es tampoco, no quiero decirte que en un abrir y cerrar de ojos vas a cambiar todo, ¿no es cierto? Tenemos una lucha. Pero si realmente eres salvo a través de la gracia, por medio de la gracia, ¿sí? Esa misma gracia te va a transformar. ¿Te das cuenta? Te va a transformar, no vas a ser el mismo. Y esa misma gracia no solo te va a transformar, sino que esa gracia, dice Pablo más adelante, es sobreabundante. O sea, en el sentido de que la fe y el amor, que van juntos, ¿sí? Esa misma gracia va a hacer que tú perseveres hasta el final. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo va a decir, imagínate la vida de Pablo, lo que era antes cuando viene al Señor, y después de que viene al Señor, su vida no fue pues color de rosas, tú sabes. ¿Cómo es que esa gracia le sostenía aún estando en tiempos difíciles? Y aún Pablo en su ser decía, Señor, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón.
¿Y qué le decía al Señor? Bástate mi gracia. A veces eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos enfermos. A veces yo ya no sé, por ejemplo, qué hacer. A veces me siento impotente de hacer algo para ayudar a mi esposa, por decirte. Ya no sé qué medicamento más comprar, qué hacer. Y lo único que puedo hacer en mi corazón es pedirle, Señor, o sea, tu palabra, o sea, me muestras en tu palabra, ¿sí? Que solamente es tu gracia la que puede sostener. Por eso Pablo decía, ¿acaso yo no enfermo? Decía. ¿Cuánto ha sufrido Pablo después? Estamos hablando de un después. ¿Te das cuenta? Y lo único que podemos hacer, y esa gracia, según Pablo aquí, en lo que vamos a estudiar el día de hoy, es pues sobreabundantes, no tiene límites. ¿Por qué? Porque esa gracia no solo te salva. ¿Te das cuenta? No solo es para salvación, sino también esa gracia, pero te va a transformar. O sea, vas a llegar a ser un verdadero creyente. ¿En qué tiempo? No sé. Conforme ya al Señor, conforme a tu mismo crecimiento tuyo, sí, pero es la gracia que te va a sostener y vas a seguir y seguir y seguir hasta que seas como John Newton y digas, sí, estoy envejeciendo, no me estoy acordando mucho, ya estoy perdiendo la memoria, pero hay algo que sí sé, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. De eso no me voy a olvidar. Hasta John Newton habla. Dice, no me voy a olvidar de eso. Y Pablo también dice, o sea, en otras palabras, él también dice, yo antes era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. De los pecadores, el número uno, y muchos aseguran, muchos creen, y hasta yo creo eso, pero no las escrituras no me muestran, que aún Pablo vio a Cristo ahí, crucificado. Imagínate, los tiempos dan. Él era parte de los judíos, te das cuenta, él tenía tremenda autoridad dentro del Sanedrín. Muchos creen incluso que fue parte de aquello, para que más adelante tenga tanta autoridad, te das cuenta. Y muchos creen, y él mismo, al decir estas palabras, muchos creen que él vio a Cristo y él no solo blasfemaba cuando el Señor estaba ahí. Creo yo que sí, pero bueno, las escrituras no me muestran. Pero cuando él dice, yo era un blasfemo, ¿recuerda? Pablo creía que estaba haciendo bien por las cosas de Dios, pero estaba blasfemando contra el Hijo de Dios, contra Dios mismo. Y no solo blasfemaba, vuelvo a repetir, hacía que otros blasfemen en contra de él. Y más allá, no solo blasfemaba, porque ahí ves cómo Pablo no solo era un blasfemo, no solo era un perseguidor, sino un injuriador. En otras palabras, en el griego, un sádico, así traduciéndolo en estos tiempos, porque a veces injuriador parece aquel que habla mal de ti, me ha injuriado, no. En el griego es uno que se deleitaba del dolor ajeno, un bravucón de esos, un sádico que se deleitaba al ver sufrir a los creyentes. Pero Pablo está mostrando aquí, en estos versículos, ¿qué cosa? La gracia sublime, sublime gracia del Señor. Oh, cuán grande es la gracia del Señor. Gracia, cuando uno ve las Escrituras, ¿sí? Realmente uno puede ver ejemplos, ¿sí? Cómo es que la gracia del Señor se ha manifestado a través de los hombres. Yo cuando hacía esta enseñanza decía, y había una canción que me vino a la mente, ¿sí? Y decía de Jesús Adrián Romero, si no me equivoco, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? Digo. Y a veces quería quizá cantar, pero dije, quizá esta primera canción, esta alabanza que hemos cantado no es tan rítmica, no es algo que podemos cantar y gritar, pero su letra es tan profunda, o sea, su letra es tan cierta, porque ahí me muestra no solo el Evangelio, sino que me muestra su gracia del Señor que nos salvó. Y cuando Jesús está aquí en la tierra, esa gracia se manifestaba. Ve a un Zaqueo ahí, que no solo era uno que cobraba impuestos, sino hacía que otros, porque era jefe de los publicanos, era jefe de aquellos que cobraban y hacía que roben a la gente. Pero mira la gracia del Señor. Zaqueo, ven, yo quiero hoy vas a estar conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Ves un Mateo ahí? ¿Ves esa mujer samaritana? 5 veces te has casado. Imagínate, una mujer, 5 veces te has casado y con el que estás ni siquiera es tu marido. Miren la gracia del Señor. O sea, hablando así de algunos que están ahí y en esta era o en esta generación o generación anterior. Martín Lutero, John Newton, ¿sí? Lee la biografía.
Conozco, de alguna manera, Dios me ha permitido ir a algunas otras iglesias que sí, conozco personas, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales en otros lugares de la iglesia, han sido transformados por la gracia del Señor. Ahora, ¿cuál será tu historia tuya? No sé. Yo sé cuál es mi historia. Yo me considero igual, como decía Pablo, un indigno antes. ¿Te das cuenta? Quizás no al nivel como Pablo en este caso, él se muestra. Pero igual, era un quebrantador de la ley. Por eso cuando iba yo a las reuniones con los pastores que me estaban discipulando, y cuando leía Gálatas capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, etcétera, etcétera, pareciera que me estaban describiendo, y verdad, quizá no todo, ¿no? Borracho, quizá no, ya. Pero de alguna manera, mi historial era pues bajo. Y no digo que ahora soy una eminencia en santidad, ¿sí? Pero sé que la gracia me transforma, ¿sí? De a poco, quizá mucho, no sé, pero entiendo que esa gracia me va a transformar. Porque la gracia no solo te salva, te transforma. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Aquí no hay esa gracia. Te va a transformar y es por pura gracia. No es porque tú has decidido, es la gracia que ha hecho que tú te transformes. Pero vemos testimonios, hermanos, o sea, vemos testimonios. En esta generación debe haber muchos testimonios, en otras iglesias quizá. Ahora, quizá tú no tienes un testimonio así. Bueno, sentite, como digo yo, bienaventurado. ¿No ves? Dale gracias al Señor. Pero cada uno sabe qué historia tiene. Y cada uno debe saber, sí, también reconocer que solo la gracia del Señor ha permitido que hoy, por ejemplo, sea creyente o sea cristiana, o entienda que es recibido por gracia la salvación. ¿De que vas a caer? Sí. Porque la Biblia dice, 7 veces cae el justo y las 7 veces se levanta. Hay otros que se caen y no se vuelven a levantar. Pero hay otros que sí se levantan. ¿Por qué? Porque recibieron la verdadera gracia. Esa gracia que salva. Entonces Pablo, ¿sí?, va a empezar a dar ese testimonio personal de la gracia salvadora, y él lo que va a hacer es, va a exaltar 6 elementos de la gracia. 6 elementos que Pablo va a exaltar de la gracia. Y el primer elemento que exalta Pablo de la gracia, ¿sí?, al dar ese testimonio personal de la gracia salvadora de Dios, es la fuente de la gracia. Versículo 12, fíjate, ¿cuál es la fuente de la gracia? Y aquí vamos a ver la gratitud sincera del apóstol Pablo. Y Pablo, recuerda, Pablo está empezando el versículo 12 con acción de gracias. Por eso dice, doy gracias. Y va a terminar el versículo 17 con una doxología también, que es una alabanza de gratitud. Entonces Pablo está hablando aquí y él está exaltando un elemento que nosotros debemos exaltar, que es la fuente de la gracia. ¿De dónde viene la gracia? Y la Biblia me reitera en muchos pasajes que la fuente de la gracia, o sea, reiteradas veces, que viene de Dios Padre, que es la única fuente de la gracia. Por eso en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Romanos 3:24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la gracia? Ahora, nosotros entendemos la gracia, muchas veces hemos resumido, un resumen pequeño, es un don de Dios, ¿no? Es un regalo inmerecido de Dios. ¿Cómo lo define, por ejemplo, John MacArthur? Y lo voy a leer, no vas a poder escribir porque es bastante largo la definición de la gracia que da John MacArthur. Si quieres saberlo y quieres anotarlo, pues tienes que escuchar el audio, ¿ya? Y escribir. John MacArthur, o sea, a través del conocimiento que él tiene, él define la gracia con lo siguiente, voy a leer. Dice el texto. Gracia define como el perdón amoroso de Dios por el cual exonera de juicio y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Bueno, quizás tú no me has entendido.
Pero aquí John MacArthur da esa definición de la gracia, pero nosotros entendemos la gracia como un don de Dios, un regalo de Dios inmerecido, ¿sí? O sea, que uno no hace nada para merecer, por ejemplo, el don de gracia para salvación. ¿Te das cuenta? O sea, es un regalo. Ahora, en la prerrogativa de Dios, en la soberanía de Dios, en la preeminencia de Dios, Dios sabe a quién regalar ese don. ¿Te das cuenta? Por eso ahí, ¿no? Todo ese estudio de Romanos 9, ¿no es cierto? Ahora, Dios en su infinita bondad, o sea, Pablo está diciendo, mírenme, si vamos a hablar aquí de pecadores, ¿sí? Yo soy el número 1. Yo soy el número 1. Si vamos a hablar de aquí de pecadores, ni siquiera podría decir ni Pilatos, ni qué sé yo, ni Caifás, ni aquellos llegaron al extremo que llegó Pablo. Porque usted no va a ver en las escrituras que Caifás o quién más entregaron por ahí, ¿sí? Persiguieron a cristianos, sacaron hombres y mujeres a arrastras de sus casas, agarraron las ropas para que apedrearan a Esteban, ¿sí? Para meter a la cárcel, hacer llorar a creyentes que solo creían en Jesucristo. Estaban haciendo algo mal a la sociedad en ese momento. Estaban quitándole sus casas, estaban quitándole sus bienes a los judíos, estaban haciendo algo. No, solo estaban creyendo en un nuevo camino, o en el único camino, diríamos mejor. ¿Me entiendes? Y Pablo no consentía eso, dice. Él dice que respiraba en el griego, ¿no? Respiraba así, pero así como un odio de esos, ¿sí? Y Pablo está dando por ese testimonio y está diciendo, primero está exaltando la fuente de la gracia, ¿sí? Y Pablo está diciendo, versículo 12, doy gracias, dice, al que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en él ministerio. Y aquí Pablo está dando gracias, está expresando su gratitud, ¿sí? Por 4 cosas, o 4 aspectos, ¿sí? Que Dios le dio por gracia a Pablo. Es lo que debemos hacer nosotros, o sea, no estamos hablando de una historia de la vida de Pablo, no, eso viene en aplicación para nosotros. Y Pablo está dando aquí gracias a Dios, o sea, gracias Dios por 4 cosas. Porque primero lo escogió, porque lo capacitó, porque lo mantuvo fiel y porque lo puso en un ministerio. Fíjate el versículo que sigue en el capítulo 12. Pablo está dando gracias por la gracia que escoge. ¿Sí? O sea, ¿qué escoge? A ver, ¿cuántos? Si yo te haría una para que entiendas un ejemplo. Si tú estás en la facultad de ingeniería y tienes ahí 30 compañeros, ¿ya? Quizá hay 2 o 3 por ahí que realmente han recibido el Evangelio. ¿Te das cuenta? 27 no han recibido aquello. No sabemos si van a recibir más adelante, estoy haciendo simplemente para que tú me entiendas. Y Pablo está diciendo, gracias Señor por la gracia que escoge. ¿Sí? ¿Sí? Poniéndome, dice, en el ministerio, Pablo estaba siempre consciente de que Dios lo había escogido no solo para la salvación, ¿sí? Sino también para el apostolado. O sea, Pablo está dando gracias porque lo escogió, dice. Por eso cuando uno lee Hechos capítulo 22, versículo 14, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ananías cuando viene a Pablo, ¿te acuerdas? Cuando Pablo estaba enseguecido, y Ananías le dice, el Señor te ha escogido, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Romanos 1.5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, uno tiene que dar gracias, ¿sí? Haciendo una aplicación para nosotros, porque Dios nos escogió. Pablo está dando gracias por esa gracia que escoge. Porque nadie puede venir a mí, dice las Escrituras, si el Padre no le trajera. Ahora, obvio, en nuestro pensamiento a veces es difícil entender esa doctrina de la predestinación. Es difícil, de la elección. Pero eso yo siempre digo, el Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento. El Señor quiere que todos lleguen a ser salvos, porque esa es su voluntad.
Pero como dicen las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿te das cuenta? Entonces Pablo está dando gracias por esa gracia que escoge. También Pablo está dando gracias porque esa gracia por la gracia que capacita. Por eso dice que me fortaleció. ¿Sí? O sea, cuando hablamos aquí de fortalecer, estamos hablando que mediante la gracia de Dios, Pablo fue fortalecido, y vemos a través de su biografía, a través de estudiar a Pablo, ¿sí? Cuánta fortaleza le ha dado Dios a Pablo. Porque si entiendes, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, cuando Pablo detalla las cosas que han pasado, ¿no es cierto? Naufragios, desvelos, enfermedad, latigazos, persecución, lo apedreaban hasta casi verlo muerto, sí, yo llevo las marcas de Cristo, dice, en el aspecto de que, ya ves cuánto lo maltrataban, ¿te das cuenta? ¿Cuánta gracia has recibido del Señor para fortalecerlo y seguir? ¿Usted seguiría? No, es más, cuando leemos, estamos estudiando el libro de Hechos, que deja una pausa por enero, ¿sí? Cuando estudiamos aquello, ¿cómo es que gracias Pablo, después de llevar el Evangelio, establecer una iglesia, y en esa iglesia lo apedreaban, lo perseguían, lo metían a la cárcel, ¿qué hacía Pablo? Volvían. Uno en su sano juicio no vuelve, ¿no? Si te han agarrado y te han metido a la cárcel, te han latigado, te han pegado, Pablo volvía a fortalecer a los hermanos. Pero Pablo está dando gracias no solo porque lo escogió, ¿sí? Y eso debería ser el motivo para nosotros de dar gracias Señor. No sé. Y de hecho decimos, no sé qué habrás visto en mí. No. ¿Sí? Solo su gracia ha sido que me escojo. Por su gracia estoy aquí. Pablo está dando gracias porque escogió, ¿sí? Pablo está dando gracias porque lo fortaleció. Y de hecho yo le pido eso al Señor. Porque la vida no es fácil. Este mundo no es fácil. Peor, ahorita estamos viviendo en un tiempo tan difícil, ¿sí? Los negocios están cayendo, ¿no es cierto? La economía está cayendo. O sea, y a veces cuando escucho hablar, por ejemplo, me dicen, ay, que habré nacido en este tiempo, y que creo que tiene más ganas de morir que de vivir. O sea, la juventud anda así, ¿no es cierto? Pero yo tengo que ser agradecido porque Él me fortalece y sigo, y voy a seguir. Yo sé que no sigo porque, yo quiero ser, no. Yo entiendo, porque estudio la Biblia, que es su gracia la que me fortalece para seguir. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te va a pasar. Y tú eres joven. Y no sé las cosas que te va a pasar más adelante. Por eso pídele al Señor que no te dé más allá de lo que tú puedas resistir. Pero pídele una cosa, porque también es bueno pedir. Así como Pablo da las gracias que me fortaleció, tú también pídale, Señor, cuando vengan esos tiempos difíciles, ¿sí? Solo tu fortaleza, o sea, tu gracia. Pues cuando alguien muere, pierde un ser cristiano, lo único que hacemos es que la gracia del Señor esté contigo. Porque ¿qué puedes hacer tú hablándole? Lo único que hay que pedir, Señor, da tu gracia, ¿sí? Para que puedas soportar ese tiempo. Dale de tu gracia, no hay más. Es lo que a veces, lo único que puedo hacer es, Señor, solo tu gracia, para que soporte este tiempo. No hay más. Pablo dice, gracias Señor, ¿sí? Porque por tu gracia que escoge, por tu gracia que capacita, ¿sí? Por tu gracia que confía. Por eso dice el versículo 12, porque me tuvo por fiel. ¿Te das cuenta? Esa gracia, ¿sí? Que lo fortaleció, lo tuvo por fiel. Prácticamente esa gracia, ¿sí? Hizo que Pablo sea fiel hasta el final, ¿sí? Y lo tuvo por fiel, dice, ¿sí? No es porque Pablo dice, ahora sí yo soy fiel y por eso me has escogido para ser cristiano, porque sabías que iba a ser fiel. No, simplemente que Pablo entendió desde el momento en que él recibió su gracia, ¿sí? Porque es una gracia verdadera, o sea, es la gracia que salva. Entonces, él entendió, ¿sí? Que él iba a ser fiel hasta la muerte. Cuando uno se va, hijos, entiendan eso, y no es repetitivo, ¿ya? No estoy diciendo que no te puedes apartar, porque hay ovejas perdidas, hay monedas perdidas, hay dracmas perdidas, ¿me entiendes? Pero cuando uno se va y no vuelve más, ¿sí? Es porque no tuvo esa gracia verdadera.
¿Estás captando lo que es? Es que no tuvo. Rechazó. Hebreos 6 habla mucho de aquello. ¿Te das cuenta? Pero si recibiste esa gracia salvadora, ¿sí? Te va a tener por fiel hasta el final. Entonces Pablo está dando gracias por esa gracia que confía, ¿sí? Que lo van a permanecer fiel. Por eso en 1 Corintios 7:25 Pablo dice, quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo alcanzó misericordia, que viene de miseria. Pablo, así como era tremendamente malvado, ¿sí? Él alcanzó misericordia de parte de Dios para ser fiel. Entonces Pablo está dando gracias no solo porque lo escogió, porque lo capacitó, sino porque lo mantuvo fiel. Por eso dice en varios pasajes, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, Pablo entendió que esa gracia hacía que él se mantenía fiel al Señor. Y también Pablo da gracias porque lo puso en el ministerio, y aquí Pablo está utilizando la palabra diaconía, o sea, de servicio. No está diciendo, gracias Señor por hacerme apóstol. Aunque en otras cartas, él entiende que no solo Dios lo escogió para salvación, sino también para un apostolado, para ser parte de un apóstol. Aunque él siempre se sentía inferior. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Es más, yo soy el más pequeño de todos los santos, decía Pablo. ¿Sí? Porque él se veía y decía, o sea, él recordaba todo lo que era antes. Eso lo mantenía humilde, ¿sí? No lo mantenía soberbio, lo mantenía humilde. Decía, ¿cómo es que Dios, sí? Por su gracia, o sea, me escogió, no solo me escogió, me capacitó, ¿sí? No solo me capacitó, esa gracia me mantuvo fiel, ¿me entiendes? Y más aún, me puso en un ministerio. O sea, me puso en un ministerio. Y no era fácil el ministerio que le puso el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué debe ayudarnos cuando estudiamos esta carta? No estamos hablando solo de una historia de ese momento de que Pablo. Eso debe venir a nosotros, hijos, debe venir a nosotros y hacer entender de que todos los días por eso debe haber gracias en nosotros. Señor, gracias. Pues yo siempre estoy agradecido con Dios, sí, aunque no hay a veces. Señor, gracias. Tengo un techo, tengo abrigo, tengo comida. Sé que a veces no hay. ¿No es cierto? Sé que a veces no hay ni a dos siquiera. Así, ¿verdad? Pero sé que el Señor algo va a hacer aparecer. Aunque un huevo, algo va a hacer aparecer. Veo mi vitrina, veo mi ropero ahí, digo, caramba, tengo como 30 camisas ahí. Y utilizo 3, creo que ustedes conocen. Tengo pantalones. Y ni siquiera me he comprado, pues todos me han regalado, de verdad. Tengo techo, tengo comida, ya no tengo una cuenta bancaria o qué sé yo, donde tengo ahí. No, te doy gracias al Señor, ¿sí? Porque me sostiene todavía, ¿te das cuenta? Gracias. Señor, estoy sano, soy el único que está sano. Gracias. Y yo no digo, porque yo me entiendo. No, su gracia, Señor, ha permitido, sí, que yo esté para que sea por atender, ayudar. ¿Me entiendes? Entonces, gracias Señor, porque me has cogido un día. Sé agradecido con el Señor. Ahorita podrías estar en tu casa, quizá cómodo, viendo televisión, descansando, comiendo salteñas, quizá los varones jugando fulbito, porque así es, ¿no ves, domingo? ¿No es cierto? Pero gracias Señor porque me escogiste, Señor. Gracias Señor porque, pese a que más de 5 veces quería irme de la iglesia, por una o cierta razón, sigo todavía. Es como cuando yo iba al seminario, ya no voy, Señor, ya estoy cansado. Pero seguía. Gracias, Señor, por aquello. Gracias, Señor, porque me sigues capacitando. ¿Sí? Gracias, Señor, porque ojalá digo, o sea, que el día de mi muerte diga, bueno, pues he peleado una buena batalla. Más bien, pero he peleado, he seguido. ¿Sí? Y gracias, Señor, porque me das un ministerio. Y debo hacerlo lo mejor que puedo. No importando, hay, no hay, ¿sí? Tengo que sentarme, estudiar, seguir haciendo mi labor, sí, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer hasta que el Señor me lleve.
Hasta cuando me ponga uno o dos por delante, porque Él me escogió para el ministerio. Me escogió para enseñar, para ser parte de aquello. A ti te escogió también. Ahora, no sabemos cómo Dios te va a escoger más adelante, no sabemos. Pero yo sé, hijo, yo sé que usted, Dios le está escogiendo y lo está preparando para algo, aún para su hogar, su familia. Un día usted quizá incluso va a ser aquel que siga aquello. Vuelvo a repetir, si a mí me pasa algo, usted tiene que escoger a alguien. ¿Sí? Celosos de la sana doctrina. Celosos. Y ahí pues se aprenderá, ahí pues se esforzará, porque la responsabilidad del ministerio que Dios le ha dado también, ¿qué hace? Que te esfuerces, como cuando vas a un trabajo, a veces vas sin saber nada. Ayer hablábamos con mi hijo eso. ¿Sabes que cuando uno sale del colegio no sabe nada? Cuando uno sale profesional, también parece que no sabe nada. Porque recién aprendes en el trabajo. Recién aprendes en el trabajo, yo sé, te enseñan todo. Pero en el trabajo es donde vas a aprender, en el trabajo es donde te vas a esforzar, en el trabajo ya no hay pues aquí, tú vas a tener que hacerlas, sacar de todo lado, todo. No sé si algunos que ustedes han sido profesionales sí van a sentir, es que no sabes nada. Pero cuando entras al trabajo, ¿sí? La responsabilidad, ¿sí? El ministerio, la responsabilidad que entiendes que Dios te ha dado, lo vas a hacer. Ya no va a haber película buena, ay no, después voy a hacer, no, ni modo, tengo que ir a hacer. Ni modo, tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que estudiar, tengo que escuchar, tengo que leer, tengo que escribir. ¿Por qué? Porque entiendes la labor que Dios te ha dado, entiendes el ministerio que Dios te ha dado. Gracias, Señor, por esas 4 cosas. Entonces Pablo está exaltando esos elementos de la gracia. Y vuelvo a repetir, lo primero que exalta Pablo, ¿sí? Era la gracia, la fuente de la gracia, que es de quién? De Dios. ¿Sí o no? Ahí es la fuente. Y Pablo sigue exaltando, ¿sí? Y ve otro elemento, un segundo elemento, que es la necesidad de la gracia. Ahora, versículo 13a dice, habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Aquí Pablo está hablando de la evidencia de la gracia en su vida. Y Pablo está diciendo de esa necesidad de la gracia. ¿Por qué? Porque como un gran pecador necesita una gran gracia. ¿Te das cuenta? Pablo era un gran pecador. Gran pecador. A lo que hemos hablado hace un momento. ¿Sí? ¿No? Gran pecador. Y para ese gran pecador se necesitaba también una gran gracia. Pero no solo una gran gracia, una abundancia de gracia. ¿Sí? Para ¿sí? Es como una medida, ¿no? No, para salvarlo a tener misericordia y gracia para es mucho más de lo que necesito para salvar a ¿Te das cuenta? Porque no es lo mismo, ¿no ve? ¿Sí o no? Para salvarme a mí va a haber más gracia que para salvar por ejemplo, a uno de ustedes. Porque de todos ustedes yo creo que soy más pecador que ustedes. Pero el pastor no conoce mi pasado, hijo. Bueno, tal vez no sé. ¿Sí? Pero sé que más gracia él debe necesitar que Carlita. Sé pues, por lo que yo sé, porque he vivido, porque conocí al Señor solo arriba de mis 30 años. ¿Y quién ha pecado más? Yo no. Y Pablo dice, y aquí Pablo, sí, está dando ese testimonio de la gracia salvadora de Dios, y Pablo está detallando, no se está ocultando nada, y está diciendo, dice Pablo, antes era un blasfemo. Y cuando habla de blasfemo, aquí en la Biblia dice, es quien calumnia a Dios y abiertamente habla mal de Él. Y no solo dice Pablo era un blasfemo, sino que llevaba a blasfemar a otros. Vamos a ver Hechos 26, para que puedas tener en tus apuntes y puedas realmente sentir cuán gran necesidad de gracia, ¿no?, debió haber en este ejemplo de Pablo, en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 26, versículos del 9, vamos a leer hasta el 15, fíjate qué dice. Hechos capítulo 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en cárceles a algunos de los santos. No, dice, a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Te das cuenta esa palabra? Los mataron. Aquí no está hablando solo de Esteban, hijos, del primer mártir. Entonces Pablo no solo metía a la cárcel, sino decía, mátenlo. Los matamos, mátenlo a estos. Los mataron, yo di mi voto, dice. ¿Le hace culpable? Como decir, no es tan culpable aquel que mata a la vaca, que agarra la pata, como dicen, ¿no es cierto? O sea, yo di mi voto para que lo maten. Y muchas veces, dice, no solo muchas veces, miren, castigándolos en todas las sinagogas. Y castigándoles, ¿te acuerdas en ese tiempo cómo era? Castigándoles, ¿sí? Los forcé. ¿A qué? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Te das cuenta? Su rabia, su odio. No dijo, no, Cochabamba, Jerusalén nomás. No, voy a ir a La Paz. Y su rabia, ahora voy a ir a Santa Cruz. Y no solo a Santa Cruz, voy a ir hasta el exterior, voy a ir a perseguirlos a estos. Y no iba pues y decirles, por favor, salgan, vayan al Castetrán. Porque vamos a ver después cómo salía y sacaba de los cabellos a los hombres. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, ahí viene, ¿no?, la transformación, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía osé, yendo por el camino, ¿sí?, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Te das cuenta? La gracia que escoge, solo Pablo, ¿no es cierto? Ahí no dice que, todos, aleluya, solo Pablo. La gracia del Señor que lo escogió. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Entonces, mira, Pablo no solo era un blasfemo, sino que Pablo también era un perseguidor, estamos viendo. No solo hablaba mal, perseguía. Pero más allá de perseguir, Pablo también dice, no solo era un blasfemo ni un perseguidor, era un injuriador. Y cuando hablamos esta palabra injuriador en el griego, estamos hablando de una persona sin la preocupación normal por la bondad humana, vale decir, un sádico, un bravucón para nosotros. Uno viene de una palabra griega, ubristes, que significa, o sea, injuriador, que denota que la persona es conducida por la violencia y un menosprecio por los demás para maltratarlos. O sea, verlos humillados y sufriendo les producía placer a Pablo. Es como vemos en las películas, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? La sobreabundante gracia que necesitaba Pablo para que lo salve. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo sí, gracias Señor porque me escogiste, me capacitaste Señor, porque me pusiste en el ministerio, ¿sí? Prácticamente Pablo quebrantó el decálogo, ¿sí? Primero, injuriador, ¿no? Injuriaba, o sea, blasfemo, ¿contra quién? Contra Dios, y después contra el prójimo. O sea, estaba quebrantando realmente toda la ley. Aquel que creía cumplir la ley, ¿sí? Estaba haciendo blasfemo, siendo blasfemo, ¿sí? Estaba injuriando a Dios. Siendo perseguidor, siendo injuriador, estaba quebrantando, ¿sí?, la otra parte de los 10 mandamientos en cuanto al amor al prójimo, con relación al prójimo. Entonces, Pablo sigue exaltando los elementos de la gracia, y Pablo ya exaltó la fuente de la gracia, exaltó la necesidad de la gracia, y también, ahora Pablo exalta el poder de la gracia. Por eso sigue el versículo 13, vámonos a Timoteo, capítulo 13, y dice así, mas fui, dice, mira, aquí vemos cómo es el alcance de la gracia en la vida de Pablo, mas fui recibido, ¿a qué? A misericordia
porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y aquí vamos a ver el poder de la gracia, ¿sí? Está exaltando cómo es el alcance de la gracia a este que hemos leído en Hechos capítulo 26. ¿Sí? Más, dice Pablo, versículo 13, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y déjame esto apuntar, lo hice en ignorancia. Para el judío, ¿sí? Había pecados, ¿sí? que uno podía cometer por ignorancia. Y había otros pecados que podía cometer a sabiendas. Cuando un judío cometía un pecado por ignorancia, podía hacer un sacrificio de un animal y se le restaba el pecado. ¿Te das cuenta? Se le restaba. O sea, es como a veces nosotros pecamos por ignorancia. ¿Te das cuenta? No conocemos algunas cosas. Es más, cuando uno va creciendo en el Señor, no conoce, ¿no es cierto? Empieza a pecar por ignorancia. Ahora, pero hay otros, ¿sí? Que sabiendo que es pecado, se hace. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo, en el momento del encuentro con Jesús, o sea, aquí Pablo, ¿sí? no era un apóstata. O sea, él no conocía de la gracia salvadora, ¿sí? de Dios. O sea, no conocía. Él creía que estaba haciendo bien. ¿Sí? Él no conocía. El Evangelio no conocía. Pero cuando se encuentra con Jesús, ¿sí? ¿qué hace Pablo? Lo recibe. O encuentras tú en Hechos capítulo 9, no, voy a ver, voy a pensar, veré. No, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de aquello, ¿quién recibe? O sea, recibe pues esa fe genuina, ¿no es cierto? O sea, recibe y lo sigue. Otros judíos tuvieron la revelación del Evangelio, ¿sí? Incluso muchos reconocieron que Cristo venía de Dios, pero ¿qué hicieron? Rechazaron. ¿Te das cuenta? Pero otros, como Pablo, ¿sí? Pablo no era ningún apóstata, ¿sí? Él no conocía, sí, el Evangelio de la gracia, pero cuando se presenta con Jesús, él abraza ese Evangelio. Ahora, cuando uno lee Hebreos, ¿sí? Y Hebreos hace un estudio de Hebreos, hay muchos que abrazaron, pero después dejaron y empezaron a pecar voluntariamente. Por eso es que en la carta a los Hebreos dice, estos que recibieron una vez el Evangelio de la gracia, que conocieron el Evangelio de la gracia, estoy parafraseando, estos que escucharon el Evangelio se han ido. Y para estos no hay más vuelta atrás. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ya no hay más, dice. Si tú lees Hebreos 6, capítulo 6, tú lees estos que fueron, ¿sí? A ver, lee Hebreos capítulo 6, no hay más. ¿Por qué no hay más para estos? Porque estos rechazaron. A sabiendas del Evangelio de la gracia, estos quisieron. Rechazaron. Fíjate el versículo 4, voy a leer, puedes leer el capítulo 6 en casa. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose al vituperio. O sea, no hay más para estos. No hay más. No hay más para estos. Y ya que estás en Hebreo, lee Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber, ¿qué cosa? Recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicios y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, Pablo fue recibido a misericordia, ¿sí? Porque lo hizo por ignorancia. No conoció la gracia, la verdad de la gracia de Dios. No recibió. Pero cuando recibe, ¿qué hace Pablo? Lo abraza. Ahora, hay otros, en relación, reciben el conocimiento, son iluminados por la palabra, pero después dicen, ya no quiero. Y es Dios a estos que les dice, como dice
en Números capítulo 15, versículo 22 al 31, ahí habla de esos pecados que son por yeso, o sea, sin conocimiento, y aquellos que sí pecan deliberadamente, sabiendo, están pecando. Y para estos, dice el Señor, no hay más. A la siguiente semana vamos a entender qué es ser entregado a Satanás. Ahora, uno puede ser entregado a Satanás. Puede ser entregado. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva con arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Pues hay que orar, sí. Pero hay otros que abiertamente sí rechazan esa gracia salvadora. Rechazan esa verdad que recibieron. Y dicen, ya no quiero saber de eso. Rechazan. Y por eso Pablo está escribiendo a los hebreos aquello. Algunos judíos, sí, porque es prácticamente a los hebreos, a los judíos, recibieron el conocimiento, recibieron todo lo que es la doctrina de la salvación por fe, recibieron. Pero en un momento dado ellos mismos dijeron, no queremos. Y el Señor dice, para esto ya no. Esa es la diferencia entre Pablo y muchos de ellos. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Esa es la diferencia entre muchos. Entonces Pablo dice, da gracias por la fuente de la gracia, da gracias por la necesidad de la gracia, por el poder de la gracia y por la medida de la gracia, ¿sí? Entonces, Pablo aquí está hablando cómo es ese poder que realmente puede transformar. Y Pablo dice, es la medida de la gracia, ¿sí? Versículo 14 viene el cuarto elemento que Pablo está exaltando, y es la medida de la gracia. Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí vemos la innumerable medida de la gracia. Y como dice las Escrituras, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado abundante da paso ¿a qué? A la gracia. Ahora, la gracia, la fe y el amor están así como entrelazados. Cuando recibes la gracia del Señor, por medio de la gracia eres salvo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios, ¿qué derrama en tu corazón? Amor, fe. ¿Sí? Es la gracia que derramas, fe, amor, ¿sí? ¿Y cuánto te da? Sobreabundante. ¿Sí? O sea, la medida es inagotable. Te va a dar gracia el Señor. Te va a dar gracia. La gracia que es abundante. Ahora, no solo incluye, vuelvo a repetir, la gracia para salvación, sino para que perseveres hasta el final. Para que sigas al final. Entonces, Pablo ya dio gracias, ¿sí? Y Pablo va a un quinto elemento, ya casi terminando, sí, Pablo da el propósito de la gracia, que aquí vamos a ver cómo el poder ilimitado de la gracia de Dios, versículos 15 y 16. Voy a volver a leer desde el 12 para que conectemos, ¿sí? Entonces, Pablo está dando aquí gracias, ¿sí? Dice, doy gracias al Señor que me fortaleció, ¿sí? Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia para Jesucristo mostrarse en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sabes de qué está hablando aquí Pablo? ¿Sí? De lo que es el verdadero evangelio. A veces uno dice, a ver, pastor, o sea, la sana doctrina, si no estás hablando de que vayas a hablar si debe usar falda, cabello largo, o no estamos hablando de aquello. Lo primero que usted quiere presentar es, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo lo hago? Y Pablo está dando un ejemplo del Evangelio. Pablo está diciéndoles, miren. Bueno, él poniendo su testimonio. Tú puedes poner tu testimonio. Claro, quizás no has tenido una vida así como de Pablo, no perseguías a nadie, ¿sí? Pero Pablo está poniendo un testimonio suyo,
Y a través de ese testimonio suyo está presentando el Evangelio. Y Pablo está diciendo, yo era un pecador, no solo un pecador cualquiera, era un blasfemo, perseguidor, injuriador, era un sádico, me deleitaba en perseguir a los cristianos, ¿sí? Pero palabra fiel es esta, dice Pablo, ¿sí? Y 5 veces utiliza esta palabra en las cartas pastorales, dice, ¿no? Y Pablo empieza a escoger con cuidado estas palabras que hablan del Evangelio, y está diciendo Cristo Jesús, o sea, frase Cristo, el Rey ungido que vino a redimir, Jesús, el terrenal, el Hijo terrenal, encarnado, ¿sí? ¿Vino a qué? Al mundo. ¿A qué vino al mundo Jesús? A salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, ¿te das cuenta? Yo era un pecador, ¿sí? Pero necesito un Salvador. La ley me dice que soy un pecador. Y por tanto necesito un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo Jesús. O sea, reconozco que soy un pecador, ahora debo reconocer que necesito de un Salvador y debo reconocer a ese Salvador que es Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Reconociendo que solamente por gracia soy salvo, que no tengo que hacer nada para recibir la salvación, que no tengo que hacer ni ritos, que no tengo que hacer ni obras, no tengo que hacer nada para ser salvo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? No por hacer ritos, hacer obras o hacerme circuncidar en los casos cuando hablan Colosenses, no tengo que hacer nada para ser salvo. Solo Dios me escogió así de pura gracia. ¿Y por qué? Solo Dios sabe. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a él? Solo Dios sabe. Lo único que sé es que yo era un pecador, ¿sí? Un extremo pecador, de los pecadores el número 1, pero ¿sabes qué es lo cierto? Palabra fiel es esta. O sea, esto es lo verdadero, esto es lo cierto, esto es lo real, ¿sí? Que Cristo Jesús, ¿sí? Ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Al mundo, a todos, no a todos, sino a todo que Él cree. A todo que Él cree, a todo aquel que reconoce que necesita un Salvador, que reconoce que Cristo Jesús es el Salvador. Vino al mundo a salvar, dice, por eso, a salvar, ¿sí? Para salvar a los pecadores, y Pablo dice aquí, de los cuales él se consideraba, yo soy el primero. Obviamente hemos leído algo de la vida de Pablo. Él es el primero, sí, realmente. Claro, ¿no? Él no está diciendo, yo soy el primero por siempre, ¿no? Yo creo que Hitler estaba encima de él, ¿no? Pero para ese momento, miran de Pablo, cómo era. Entonces Pablo dice, ese es el propósito de la gracia, ese es el propósito glorioso de la gracia. Esa gracia ilimitada viene, ¿sí? A salvar al mundo, ¿sí? A reconocer que Cristo es el Salvador del mundo, ¿sí? A salvar a los pecadores, y cuando habla aquí de salvar, en el griego, está implicando desde librar de la muerte, de las tinieblas, del pecado, del infierno y del juicio. Eso implica aquello, salvar. Los pecadores se refiere a toda la humanidad caída, ¿sí? Y quien está viniendo, ¿cuál es el propósito de la salvación? Ya sea para con Pablo, para con nosotros, es mostrar su gracia, mostrar su poder, mostrar la paciencia de Dios y producir un verdadero adorador de Dios. Si no has entendido, puedes escuchar. ¿Te das cuenta? Entonces, pero aquí Pablo está mostrando el Evangelio. Este es un ejemplo del Evangelio. No se está hablando de fábulas, no está hablando de cuentos, no está hablando de otras cosas. Está diciéndole, ¿saben qué, hermanos? ¿Sí? Timoteo enseña a estos, ¿sí? Díganle que no enseñen fábulas, díganle que Cristo Jesús, ¿sí? No ha venido a pedirles obras, no ha venido a pedirles ofrendas para que sean salvos. No, Cristo Jesús ha venido a salvar. Y lo hace por medio de la gracia que escoge. Y esa gracia no solo va a escogerlo, sino esa gracia lo va a transformar. ¿Por qué? Porque yo que era un pecador, el más vil pecador, ¿sí? De los pecadores el número 1, ¿sí? Cristo me tuvo por fiel y Cristo me salvó, me transformó por su gracia. Esa gracia que es ilimitada, o sea, esa gracia que sobreabunda, esa gracia que es
como utiliza en el griego, es uper, o sea, lo máximo, no es cualquier, es como el upermol, dicen, ¿no? Un mercadillo, no, es un uper, es esa gracia que sobrepasa. Pablo está diciendo. Y Pablo termina, ¿sí? Por eso dice, por lo tanto, versículo 17, y ahí vienen las respuestas de la gracia. Mira lo que Pablo hace. Dice, versículo 17, siempre les he enseñado, ¿no? Que por tanto, dice, tengo que tomar en cuenta lo que es anterior, ¿no es cierto? Mira, la gracia, ¿sí? Por lo gratitud, ¿sí? Por la evidencia, por el alcance, por la insuperable, por el propósito de su gracia, por esa gracia que salva, por esa gracia que transforma, por esa gracia que es ilimitada, ¿sí? Resumiendo de lo que he dicho de los versículos 12 hasta el 16, por esa gracia que salva, por esa gracia que me transformó, por esa gracia que es ilimitada, que va a seguir, ¿sí? Y me va a mantener siempre en el camino del Señor, perseverando el Señor. Por esa gracia, Pablo, ¿qué está haciendo? Está alabando a Dios. Y termina con una doxología. Así como empezó, doy gracias a Dios, ¿sí? Pablo está haciendo gracias, por tanto, dice, y esa es la respuesta de la gracia, Pablo está dando gracias, ¿sí? Está exaltando a Dios de la gracia, y Pablo está terminando esto por todo lo que Dios hizo, está diciendo, gracias Señor. ¿A quién? Al Rey de los siglos, o sea, literal en el griego, de las edades, porque entendemos, Dios no es un Dios que tuvo principio, ¿no es cierto? Él nunca tuvo principio. Y el final no se maneja en el tiempo. Al Dios de los siglos, al Dios inmortal, entendemos que Dios es inmortal, ¿sí? Invisible, al único Dios y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo termina enfáticamente con el amén. Amén. Qué hermoso testimonio del Evangelio de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo les dice, hasta el momento, Pablo es Timoteo. Tengo todavía 10 minutos. Pablo, Timoteo. Esto te encargo, le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Más adelante, capítulo 3. ¿Sí? Te estoy poniendo ahí, Timoteo. Te estoy dando una autoridad apostólica. No era fácil la tarea de Timoteo. Había ahí muchos, el anterior domingo habíamos hablado, ¿no? Había muchos, quizás líderes ahí que ya estaban, al cual Pablo ya sacó a 2 y los entregó a Satanás. Les dijo, no hagan esto, no entendieron, no escucharon. Satanás, o sea, los entregó. La siguiente semana hablamos de aquello. ¿Sí? Hay algunos falsos maestros, o sea, hay algunos que se han desviado de lo que les había enseñado. Hay algunos que están trastornando, podríamos decir así, la mente de otros hermanos. A estos tienes que enfrentarlos, no tienes que callar. Y Timoteo está ahí temeroso, tímido, ¿sí? Y Pablo le va a decir en la segunda carta, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tengas miedo. Si no te hacen caso, haz lo que yo hice con Himeneo y Alejandro. Entrégalos a Satanás. A estos enfréntalos, porque estos están siendo obstáculo para la obra salvadora de Dios, para la obra de Dios. Están siendo obstáculo para que estos cristianos, sí, crezcan en las virtudes cristianas. Están siendo obstáculos estos, o sea, estos están desviando de la meta y ministerio a muchos. Están yendo en otras cosas, están yendo. Es más, estos están enseñando a que no enseñen bien la palabra del Señor. A estos tienes que enfrentar. Porque a estos tienes que decirles que la ley sí no salva. No salva la ley, no santifica la ley, ¿sí? Y la ley solamente nos da convicción de pecado. Y nos da esa convicción de pecado para que nosotros digamos y entendamos que necesitamos un Salvador. Y el único Salvador, el único Dios, al Rey de los siglos, el inmortal, el único sabio Dios, ¿sí? Y el único medio es ¿quién? Cristo Jesús. Y esa gracia está disponible para cualquiera. Aún al más vil pecador.
Como John Newton dice, un vil pecador. Yo era un vil pecador, ¿sí? Pero encontré a un gran Salvador. Más adelante, ¿sí? Las obras van a venir por la transformación de la gracia en tu vida. ¿Te das cuenta? Pero no necesitas hacer para ser salvo, para mantenerte salvo. Dios ya te salvó. Y si te salvó, su gracia te va a transformar. Y esa gracia es ilimitada hasta el día que mueras. La gracia del Señor te va a desarmar, te va a fortalecer, te va a sostener. Hasta el día que mueras. Y por eso Pablo dice, gracias Señor. Estaremos aquí. Amén. Gracias Señor. ¿Te das cuenta de lo bendecido que somos? Amén. Oremos para terminar. Gracias Señor por tu palabra, bendito Dios. Gracias Señor porque tú nos haces entender, Señor, tus principios, tus preceptos, bendito Padre. En el estudio de hoy solo podemos reconocer, Señor, tu gracia, Señor, salvadora, Señor. Gracias, Papito. Permítenos, Señor, terminar esta carrera. Permítenos ser perseverantes, Señor. Permítenos, Señor, que tu gracia nos fortalezca, Señor, hasta el día en que partamos, Señor, a tu presencia, bendito Padre. Sé que para el mundo, como dice, es locura, pero para nosotros es poder de Dios, dice, bendito Dios. Gracias, Papito, por tu gracia, Señor. Reconocemos, Señor, que solo tú, Señor, nos escogiste, Señor, nos capacitaste, bendito Padre. Nos poniste en un ministerio, Señor, aquí en tu iglesia. Gracias, Papito amado, precioso, maravilloso, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, también por las ofrendas que vamos a dejar. Sabemos, Señor, que a veces es difícil, pero entendemos, Señor, que también es parte de nuestra adoración, Señor, porque lo hacemos, Señor, para que podamos reunirnos, para que podamos seguir, para que podamos, Señor, seguir perseverando, bendito Dios. Señor, sé tú quien puedes abrir, Señor, dar semilla a aquel que quiere sembrar, darle pan a aquel que quiera comer. Gracias, Señor, por todo, bendito Dios. Gracias, Papito, bendice a mis hermanos, cuídalos, protégelos, Señor, exhórtales, Padre Santo, fortaléceles, bendito Dios, en cualquier cosa que puedan estar pasando. Gracias, Señor, también, permíteme decir, gracias por mi nieto, Señor, hoy cumpleañitos. Señor, bendice su vida, Padre Santo. Señor, que en tus planes sea, Señor, un siervo tuyo, bendito Dios, que tú hayas visto, Señor, tú veas, Señor, su corazón. Papito, te lo entrego a ti, Padre Santo, para que sea en esos tiempos que están viniendo, que van a ser peores, Señor, sea ese atalaya, ese siervo tuyo, bendito Dios. Bendice su vida, Señor, de Esteban. Bendice su vida, Señor, como ese nombre tan hermoso que tiene. Señor, sé tú quien puedas, Señor, bendecirlo sobreabundantemente. Gracias, Papito Dios. Bendecimos esta mañana. Nos vamos de aquí, no de tu presencia, bendito Padre. Gracias, Padre Santo. Bendice las ofrendas, bendice tu palabra. Gracias, bendito Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.